quizá la peli va sobre eso, ¿no? Como sobre comprender que lo que siento es un duelo, ¿no? Lo que estoy sintiendo es en realidad un duelo que no he procesado con los años porque no me he dado el tiempo para hacerlo y tampoco he tenido como la valentía de afrontarlo, ¿no? Del que hubiera pasado si hubiera reaccionado de una manera que, que no pude porque no me dio la cabeza, no me dio la mente para reaccionar así, ¿no? Cuando sucedió el fallecimiento de mi padre, eh, yo olvidé por completo el funeral y el velorio. O sea, ese par de días son una laguna en mi mente, no me acuerdo de nada, pero a final de cuentas quizá la catarsis más grande fue verla, ver lo que hice en una sala con mi familia, con conocidos, con público que ha visto todas mis películas desde el inicio, a a esta inquietud que tuve muchos años de que pues no conocía a mi papá, ¿no? Pero en realidad quizá la película también me enseñó que puedo seguir conociendo a mi papá, conociéndome a mí mismo, ¿no? Porque aunque solo lo haya tenido hasta la adolescencia, pues fue una persona muy formadora en mi vida. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo, en esta ocasión con un gran invitado. Él ya estuvo aquí, pero no estuvo aquí para hablar de su cine, que merece hablarse demasiado, porque es uno de los mejores directores mexicanos que tenemos en la actualidad, y no lo digo solamente yo, lo dicen muchos y lo dicen incluso fuera del país. Por ahí ya hay críticos argentinos, pues enamorados del trabajo de mi invitado, que es Diego Hernández. Diego, bienvenido seas. ¿Qué onda, Elías? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí de nuevo en este espacio pues es un gusto siempre charlar de cualquier cosa que tenga que ver con el cine. Pues mira, la vez pasada estuviste aquí para hablar de Marcelino Pan y Vino. Nos pusimos a conversar sobre si era o no una película de De terror, terror. pero en esta ocasión Diego está aquí para hablar de su última película, de su último largometraje, Un techo sin cielo, que estrenó en FICUNAM, en el Festival Internacional de Cine de la UNAM, y que justo ahorita está teniendo su recorrido por distintos festivales nacionales e internacionales. Pero la película toca un tema muy puntual que a mí en lo particular lo he trabajado de una manera obsesiva en los últimos años, que es el de la figura paterna, el padre. Y en Un techo sin cielo, Diego también apunta hacia esa exploración. Y de ahí fue que dije, oye Diego, te quiero invitar a conversar sobre esto por dos razones. La primera de ellas es porque él estrena la película el 31 de mayo de 2025 y justo el 31 de mayo de 2025 mi papá cumplió 20 años de fallecido. Mi viejo falleció el 31 de mayo de 2005 y recuerdo que terminó la misa solemne que le hicimos para recordarlo y me fui directo a la película. Y llegando a la función, yo no tenía ni idea de qué es lo que me iba a encontrar. Y de repente veo una película de un personaje protagonizado por ti, un chico de Tijuana, que tiene una caja de zapatos, ¿no? Y en esa caja de zapatos hay artículos, hay recuerdos, memorias bien protegidas, resguardadas de lo que fue su padre. Y entonces este muchacho a partir de ahí va a tener mucho sueño, ¿no? Va a tener demasiada somnolencia. Entonces dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí la película me está hablando en un día muy especial y muy particular. Y el segundo punto es porque, pues yo a mis 42 años estoy trabajando en una novela con relación a mi figura paterna, ¿no? Fue un recorrido de transitar por culpa, coraje, ira, duelo, luto, en fin, un montón de cosas con relación a mi viejo, a mi papá, que fallece de una manera muy caótica, voy a decirlo así, porque en ese trance, pues él enfermó, me lo secuestraron, tuvo una recaída, tuve conflictos con un sector del cual ustedes ya se enterarán y leerán después como consecuencia de un secreto que él protegió toda su vida y pues me quedé a cargo, digamos que de la familia, de todos
de tener que solucionar todos los conflictos que se me quedaron en aquel entonces. Entonces, no tuve como cabeza para muchas cosas, entre ellas, no pude estar incluso ni en su velorio por azares de ese caos que les estoy hablando. Y recuerdo que fue hasta que pasó un año, justo en el Mundial de Alemania 2006, viendo el partido México-Irán, cuando anota el gol Ciña, ahí Ujú. me cayó el 20 como que mi papá había muerto. O sea, había pasado un año. Yo no había tenido tiempo ni siquiera de procesar Sí, su partida. Y dije, a ver, y ahora que veía yo un techo sin cielo y veía al personaje de Diego, pues con esta caja de zapatos, pero al mismo tiempo estoy viendo a un director que nos está compartiendo la exploración que él está haciendo de su figura paterna, me vi reflejado. Dije, yo ya pasé por ahí, ¿no? Y fue como una conexión muy entrañable, Diego, ¿no? Fue algo muy, eh, ¿cómo lo podría decir? Como desde mi trinchera de un hombre experimentado que ya dio ese paso, ya recorrió eso y que le gusta ver cómo un joven, en este caso un joven cineasta, se está atreviendo a hacerlo y además se está atreviendo a tocar una figura que es muy difícil de tocar en nuestro país, ¿no? Cuesta mucho hacerlo en la música, cuesta hacerlo mucho en la literatura, cuesta hacerlo en el cine y cuesta hacerlo incluso en la charla popular, ¿no? En la charla familiar, como que en los núcleos incluso está a veces un poco mal visto o es muy temido o hay mucho coraje o hay mucho rencor cuando se habla del padre. Y acá cuando yo vi la película dije, qué bueno, o sea, qué bueno que estamos viendo un director de esta generación, de este tiempo, que tiene su propia identidad, que tiene su propia manera de hacer cine aventándose al ruedo de hacerlo porque no solamente es una exploración personal, sino que termina siendo una catarsis colectiva, porque a ti te ha pasado ya con tus distintos públicos, entre ellos, pues sí. yo, que la vi en Ficunam, que dijimos, me hacía falta ya ver una película que me permitiera a mí preguntarme o responderme con relación a lo que es mi papá. Dicho todo este prólogo, Diego, y para entrar en materia, también yo vi que ese día tú te saliste de la sala. Yo no pensaría que te saliste para ir al baño o a responder el teléfono, pero pues es porque al ver tu película ahí, al ver esta función de estreno, tú percibiste algo distinto, detectaste algo muy diferente a lo que habías grabado, a lo que ya se había editado y a lo que ya se estaba exhibiendo. ¿Por qué fue que te saliste? ¿Qué fue lo que percibiste de tu propia obra con relación a los sentimientos y a las emociones que ya se estaban removiendo en ti? Sí, bueno, sí, como dices, ha sido pues muy, muy sorprendente y muy fuerte para mí encontrarme con públicos que resuenan tanto con la película, hombres y mujeres, ¿no? Como con la figura paterna, y te das cuenta que en realidad hay como un síntoma muy grande en el país como de esta herida que estábamos comentando ahorita antes de iniciar a grabar, ¿no? Eh, no sé, como que es una cosa que marca mucho nuestra nuestra identidad, ¿no? Como mexicanos, una experiencia súper compartida y entre generaciones, ¿no? Uno pensaría que tal vez, no sé, como que corresponde a una generación en particular, pero es como algo que nos atraviesa a, a todos. Y también me acuerdo que cuando leí la crónica que hiciste de aquel día, de aquella función, me pareció como súper increíble, ¿no? Como que haya coincidido con la fecha del fallecimiento de tu padre. Eh, no sé, como que fue un día, también yo en particular lo sentí como un día muy, no sé, como con muchas energías, ¿no? Me acuerdo que antes de la función estaba soleado, saliendo estaba cayendo un tormentón, Ujú. no sé, como, y la película transita entre días soleados y días de lluvia, ¿no? Eh, no sé, como que todo eso me estaba conmoviendo mucho. Y ese día de la función yo había ido temprano a hacer las pruebas, ¿no? Y cuando esa fue la primera vez que vi la peli en esa sala, ¿no? Unas pequeñas escenas, ¿no? Para ver cómo corría, cómo se escuchaba el color. Pero pues ya sabes, uno enfocado completamente en lo técnico, ¿no? Como muy clavado en el color, que súbele, que bájale el volumen. Y ahí quedó y me quedé ahí toda esa mañana esperando porque las pruebas fueron como a las 10 de la mañana. Y me quedé esperando ahí a que diera el día, a la hora de la función, que fue como a las 3 de la tarde.
si mal no recuerdo. Em, y sucedió que también vinieron unas tías de Tijuana que ellas nunca habían ido a un estreno de una de mis películas. Las han visto, pero acá en Tijuana, ¿no? Eh, y ellas, no sé, como que también me conocen desde un ángulo personal que el espectador no tiene, ¿no? Porque ellas estuvieron en todas las cosas que platico de la película, ¿no? Incluso hay unas fotografías familiares de cómo se va construyendo la casa y mis tías estaban ahí, ¿no? Y ellas no sabían que salían en esas fotos. Creo que ni se acordaban de esas fotos, ¿no? Em, entonces, comienza la película y creo que fue la primera vez que como que solté el gorrito de director, ¿no? La cachucha de director y comencé a ver la película ya no con esta mirada crítica de qué le cambio, qué le muevo, cómo la empiezo a mejorar, porque como fueron varios meses de trabajo en la película, varios años en realidad, eh, cada que hacía un visionado aquí en casa, era un visionado muy crítico, ¿no? De cómo, sí, nunca me permití, yo creo, eh, como tener un proceso más emocional mientras hacía la película. Me acuerdo que hay una escena en la que Liz encuentra un plano de la casa que estaba escondido en una cartera, ¿no? Que es el plano del sueño que tenía mi papá, de construir la casa a su modo, con sus planes para sus hijos y su familia. Y en la película ella me dice, oye, el plano, no sé qué, y yo le digo, ¿cuál plano? Entonces ella me lo muestra y lo descubro yo por primera vez, ¿no? Eh, y me acuerdo que Liz me comenta que grabando esa escena, como que a ella le conmovió mucho ver eso, ¿no? Como que le daban muchas ganas de llorar, pero que me veía a mí muy tranquilo, sí, como sin tanta emoción en la escena, y más bien como confundido, porque pues más o menos de eso iba la escena, ¿no? Como de estar confundido y creo que la peli va mucho de eso, ¿no? Como de muchas emociones difíciles de comprender, ¿no? Quizá la peli va sobre eso, ¿no? Como sobre comprender que lo que siento es un duelo, ¿no? Lo que estoy sintiendo es en realidad un duelo que no he procesado con los años porque no me he dado el tiempo para hacerlo y tampoco he tenido como la valentía de afrontarlo, ¿no? Porque también requiere eh, como un paso que tú tengas que dar al respecto, ¿no? No es algo que llega así nada más, sobre todo si, no sé, como que yo tengo una personalidad muy evitativa y creo que también eso tuvo que ver con que cuando sucedió el fallecimiento de mi padre, eh, yo olvidé por completo el funeral y el velorio. O sea, ese par de días son una laguna en mi mente, no me acuerdo de nada. Y en algún momento platiqué con mi mamá de eso y ella me decía, ¿cómo crees? ¿No te acuerdas que te fuiste a dormir con tal tía y que luego te prestaron no sé qué y que traías tal ropa y que estabas con estos otros familiares? Y yo no me acuerdo de nada, nada, nada. Y tiene que ver como, pues yo creo que fue un impacto en mi vida, ¿no? Que no supe procesar y, y quizá fue como una especie de mecanismo de defensa en mi mente el olvidarlo por completo, pero esa plática con mi mamá yo creo que detonó mucho mi interés en hacer la película, ¿no? Como porque ella me platicaba muchas cosas que yo había olvidado por completo y, y no sé, me parecía como fuerte enfrentarme a eso y me di cuenta en esa plática que era algo a lo que nunca me había enfrentado en sí. Entonces, volviendo a la función, era la primera vez que veía la película como un espectador, ¿no? Como de una manera pasiva. Me refiero a ya no pensando en qué moverle a la película. Y desde la primera toma en la que sale la caja de zapatos, como que me llegaron un montón de dudas en ese momento, como de qué chingados hice, ¿no? ¿Por qué estoy mostrándole esta película tan íntima a un público tan, pues que no me conocen, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con este grado como de exposición? Y como me empezaron a llegar muchas emociones y como que empecé así a berrear un poquito y me salí, ¿no? Como a relajarme. Este, eh, pero fue como muy fuerte, ¿no? Como esta onda de soltar la película y darte cuenta de lo que hiciste y quizá
me parece lindo que quizá la manera en la que la película o hacer la película me ayudó a procesarlo, sí estuvo en cómo lo hice, pero a final de cuentas quizá la catarsis más grande fue verla, ver lo que hice en una sala con mi familia, con conocidos, con público que ha visto todas mis películas desde el inicio. Eh, y menciono esto porque también siento que este tema es una cosa que ha estado ahí en mis películas como tocado de una manera muy tímida, porque nunca ha sido el tema principal, ¿no? En mi segunda película que se llama Agua Caliente, que es una peli que hice con mi mamá, mi papá se menciona dos, tres veces en la película, ¿no? Mi mamá me dice, no, es que yo no soy como tu papá tenía más don de la palabra, yo no tengo esa habilidad, pero te quiero mucho. Y luego me platica cómo mi papá le pidió matrimonio. Entonces como que pareciera como si fuera un personaje, como una especie de fantasma que estaba ahí en mi filmografía y que cada vez cobraba más presencia de alguna manera, ¿no? Eh, pues me pareció como muy lindo que la gente que ha visto todas estas películas me acompañara en esta función, ¿no? Pero sí, recuerdo que fue súper fuerte. Luego pasó el Q&A, me acuerdo, enfrente estaban mis tías en la primera fila, ¿no? Y volteo a verlas y todas llorando y yo así como me impactó mucho también, ¿no? Y dije, no, este Q&A iba a ser el más difícil de mi vida, ¿no? Eh, y como que, pues también quería dar buenas respuestas al público, ¿no? No quería ahí como dejarme llevar tampoco mucho por la emoción. Y Andrés, el programador de Ficonam, me acuerdo que hizo una pregunta súper, súper técnica, así como en relación a la forma, ¿no? Como cómo cambió formalmente tus películas con respecto a la anterior. Y me acuerdo que esa pregunta como tan técnica y tan formal me ayudó a aterrizar, ¿no? Como que empecé a usar el cerebro en vez de... De la emoción. Después de la función, Andrés me dijo, oye, perdón, a lo mejor fue una pregunta muy insensible porque veníamos de una escena como muy sensible y yo con una pregunta tan técnica y yo como, no, o sea, en realidad te agradezco porque como que me ayudó como a volver como un cable a tierra en donde estoy, que estamos, hay que responder preguntas y tal. Pero, pero eso, o sea, a partir de esa película también, digo, a partir de esa función también, cada que la presento hay diálogos muy, pues como muy conmovedores con la audiencia, ¿no? Sí, a ver, es que para quien nos esté escuchando, Diego, pues es un chico que radica en Tijuana, yo soy un hombre que radica en la Ciudad de México, pero que conectamos en esta idea también de la timidez, pero también del temor de entrar a explorar a la figura paterna, porque también eso nos va a llevar a explorarnos a nosotros mismos y a hurgar en nuestras propias heridas que en un momento determinado tomamos conciencia de que ahí están, porque por mucho tiempo, por mucho rato, ni cuenta nos damos por la inercia misma de la vida, ¿no? En mi caso te digo, porque me tuve que poner a trabajar, tuve que triplicar las jornadas laborales, no tuve tiempo como para ponerme a pensar ni a reparar en lo mucho que me faltó mi padre en los años venideros, ¿no? O en los años posteriores. Y en este caso también Diego y yo pues hablamos de una figura paterna que sí estuvo, ¿no? Estamos hablando de un padre que no se fue por los cigarros como se dice vulgarmente, sino que se quedó, que estuvo ahí y que por ende cuando fallecen pues nos duelen mucho, ¿no? Es una partida muy sufrida, pero que en México, y esto es porque lo he hablado con muchos compañeros, muchos amigos de distintas entidades, nos cuesta demasiado a los varones hablar sobre el padre, ¿no? Hay algo ahí, yo no sé a qué se deba, ya ahí los sociólogos y los psicólogos se encargarán de eso, pero nos cuesta demasiado, ¿no? Y yo cuando veía tu película, a mí siempre me ha gustado pensar que también nuestros difuntos nos hablan a través de las películas, ¿no? Que tú estás atravesando un momento difícil, crítico, la andas pasando mal y un día te vas a ver una película que probablemente para ojos de muchas personas sea mala, pero en esa película hay un personaje o hay un diálogo o hay una acción como que te truenan los dedos para decirte, hey, aquí estoy, ¿no? Y en este caso con tu película, justo en esta escena que es muy conmovedora, que puede ser muy fuerte para algunos cuando es lo de el mapa que tenía planeado tu papá para hacer la casa, que es yo creo que la escena donde más lloran todos,
me remitió precisamente a mí cuando también me llegaron pertenencias de mi viejo, pero que no las vi hasta muchos años después, porque te digo, no tenía tiempo. Por un lado, no tuve tiempo durante algunos años. Posteriormente era como, pues no, no, o sea, estoy como muy enojado por cómo se dieron las cosas, porque consideré que él era el culpable de lo que era mi presente en ese momento, que es, pues yo quisiera hacer otras cosas y no tener que estar trabajando, trabajando, trabajando para sacar adelante este barco, ¿no? Ya uno pasa, digiere, procesa, etcétera. Y hoy día tengo el cabello blanco, ¿no? Tengo muchas canas, tengo ya las canas, mi cabello es cano, cano a los 42. Muchos me dicen, ¿te pintas el cabello o qué? No, son canas de genética, es genética pura. Y yo rara vez o nunca me he visto bien o me arreglo bien, ¿no? No soy de ponerme camisa, pantalón de vestir, ni nada de eso, no me gusta. Pero hace que como unos 5 años, 4 años, me tuve que poner para un evento familiar y haz de cuenta que vieron a un fantasma entrando, ¿no? Ah, Y yo dije, pues, ¿qué pasa? Eres tu papá, eres tu papá. Cuando toda la vida me dijeron, eres idéntico a tu mamá, eres idéntico a tu mamá, eres igualito a tu mamá, pero así pálidos, eres tu papá, eres tu papá, eres idéntico a tu papá. Ahí como que reacciono y dije, bueno, creo que es el momento ya de escarbar, de hurgar la herida, de conciliar las cosas, de ir a esas memorias, de ir a esos recuerdos, a esa caja de zapatos que tú muestras en un techo sin cielo para, pues para soltar, ¿no? Porque uno carga demasiadas cosas. Cargas culpas, cargas remordimientos, pero sobre todo cargas un dolor que no te atreves como a expresar. En mi caso yo dije, pues me hace falta mucho mi papá, ¿no? O sea, me hizo falta como para cierto consejo, cierta sugerencia, ¿qué hago aquí? Estoy que me vuelvo loco, en cosas que yo tenía una comunicación estrecha con él, ¿no? O que él era la persona indicada para hablar de cierto tema, ¿no? Que nos competía a los dos. Y al faltarme, como que también bloqueé y cerré esa puerta, ¿no? Y cuando reacciono a que me dicen, eres tu papá, dije, aquí es cuando hay que hacerlo. Y me doy cuenta que uno carga demasiadas cosas, muchísimas. Y por eso es que dije, quiero escribir la novela, soltar eso que también ya no quiero, ¿no? Y que lo que anteriormente a lo mejor fue coraje, hoy es amor, es amor puro, ¿no? Dije, amo a mi padre, este es mi padre, y lo que quiero escribir y quiero soltar es esto, es este amor, pero contextualizado en todo lo que ocurrió. sí, Y al hacerlo, pues sí, el cuerpo hasta se siente distinto, Diego, ¿no? Y claro, también el alma, el espíritu, la propia personalidad va cambiando y te sientes más relajado para hablarlo. Te digo, yo lo estoy haciendo a mis 42 años, pero tú lo estás haciendo a tus 28 años o a los 27, ¿no? Que empezaste con todo esto. Y pues sencillo no es, Diego, ¿no? ¿Cómo fue para ti también tomar la decisión de decir, es el momento de pasar de la timidez que planteas en agua caliente a vencer probablemente el temor que tengo a mí mismo, el temor a que me pueda lastimar a mí mismo con la herida que traigo, de escarbar en mi figura paterna y no solamente eso, sino también de compartirla con los demás, porque al compartirlo con los demás, lo que está ocurriendo con tu película en el recorrido de festivales, estás conectando con mucha gente que nos muestra que la figura paterna en México nos duele más de lo que pensamos. sí. Fíjate que hace poquito recibí un mensaje en Instagram de una de las proyecciones de la gira Ficonam y era una chica que fue a la función sin saber nada de la película y me comenta como que le devastó mucho emocionalmente porque ella tenía un amigo que se suicidó, pero que su amigo era muy parecido a mí, ¿no? Que tenía barba así medio pelirroja, eh, sí, como que estaba viendo a su amigo y ella conservó muchos recuerdos y muchas cosas de su amigo en una caja de zapatos precisamente, ¿no? Y que es una caja que tiene guardada y que lleva años sin abrir, ¿no? Como por temor a enfrentarse a eso. Y no sé, como que esta cosa de conservar eh, objetos de una persona y guardarlos y como tenerlos guardados, pero no visitarlos, ¿no? Tenerlos, saber que están ahí, pero no.
no tomar ese paso de ver qué onda, como de averiguar qué onda con estos objetos, es una experiencia bien compartida y a mí me parece como bien sorprendente, ¿no? Ujú. Incluso la onda de caja de zapatos en particular, como si fuera una especie de cofre que, que todos tenemos en casa, ¿no? Como con un montón de objetos de personas. Eh, en mi caso, yo creo que fue una cosa que tenía que ver con culpa, lo que me impedía acercarme a estos objetos y acercarme a la idea y al diálogo con la muerte de mi papá, ¿no? Porque fue de una manera muy repentina. Cuando yo tenía 15 años, él falleció de un infarto, pero él nunca nos comunicó que tenía malestares antes de eso, ¿no? Que probablemente sí los tuvo, ¿no? Porque fue un hombre que trabajó, se sobreexplotó los últimos años de su vida, ¿no? Em, y de repente se va, así de un día para otro, sin previo aviso ni nada. Eh, y fue como un evento muy duro esa noche, ¿no? Porque, no sé, como que llegamos a pudimos haber ido a un hospital más cerca en vez de a otro. Como que llegan estas dudas del que hubiera pasado si hubiera reaccionado de una manera que, que no pude porque no me dio la cabeza, no me dio la mente para reaccionar así, ¿no? Ir a un hospital en vez de a otro, ¿no? O este, al ver que ya llevábamos como media hora esperando en este segundo hospital, pues vámonos a otro, ¿no? O no sé, como... Y esa culpa a mí me afectaba mucho y yo prefería como evitarla, ¿no? Como esa cosa, ¿no? Como de que tal vez seguiría aquí si yo hubiera accionado de una forma distinta. Em, entonces, eh, creo que yo decido ver estos objetos de nuevo y por ende hacer la película por una onda también como de pensar que, que, que era otro peso que tenía, ¿no? La idea de que mi papá no me conoció como un adulto, ¿no? Mi papá me conoció como un adolescente, eh, como una persona en formación, ¿no? Nunca tuve una plática en sí como de ideas, de política, de qué quiero, qué pienso, cuál es mi visión del mundo con mi papá, ¿no? Eh, como lo puedo tener ahora de adulto, ¿no? Como discusiones, no sé, como un grado de conocer a la persona distinto, charlas más de adulto, vaya. Eh, y a mí eso me pesaba mucho, como que sentía que ni yo terminé de conocer a mi papá, ni mi papá terminó de conocer a la persona que ahora soy yo, ¿no? Como en el hombre que me he convertido. Eh, pero como volviendo a la plática con mi mamá, me di cuenta que en realidad uno nunca deja de conocer a las personas, incluso ya después de que se hayan ido, ¿no? Ujú. Y que como que también está bien no cerrar la puerta a allá se fue, nunca lo conocí, eh, y estar solamente con ese pesar, sino como una curiosidad que puede ser linda, pero también es dura, ¿no? Como encontrarte cosas, descubrir cosas de tu papá que no sabías o que nadie en la familia sabía, ¿no? Como que cosas que solo sus amigos sabían, ¿no? Hace poco descubrí que uno de mis mejores amigos es hijo de un buen amigo de mi papá, ¿no? Y como que hay una coincidencia muy loca y me ha platicado muchas cosas de él que yo no conocía. Entonces, también vino como de un deseo de conocer a mi papá, ¿no? Al hacer esta película, por la investigación que hubo en paralelo, ¿no? De, de charlas con mi mamá, de ver fotografías, de preguntarle a mi hermana, a familiares, experiencias, recuerdos que habían tenido con mi papá. Y eso, ¿no? Como esta idea de que en realidad uno nunca termina de conocer a una persona me parece bonito porque te termina hilando a la persona, ¿no? Como que es algo que, que te une a la persona, como esta onda de seguir conociéndolo a un fallecido. Aprovecho esta pausa para invitarlos a que se suscriban al canal de Spotify y puedan escuchar este tipo de conversaciones y entrevistas con distintas personalidades de la industria y con distintos invitados. También vayan al canal de YouTube, suscríbanse y ahí encontrarán entrevistas, crónicas, críticas, historias y otras cosillas. Fíjate, sobre esto que mencionas,
A ver, voy fragmentando. Porque yo recuerdo que salí de la función, fui a saludarte, ¿no? A intercambiar algunos comentarios contigo. Pero también, fíjate que me quedé con muchas ganas de darte un abrazo, Diego, porque eh, me daban ganas de decirte, pues no cargues, ¿no? O sea, deja de cargar, porque el personaje abre la caja y empieza a tener mucho sueño, ¿no? Digo, ya el Ujú. espectador tendrá su propia interpretación de dónde viene, pero para quienes traemos muy presente, muy latente el vínculo con la figura paterna y con las culpas, a mí me dan ganas de decirte, Diego, ya suéltalo, ¿no? O sea, no cargues, pero pues quién soy yo para decírtelo, porque además tú estás en ese proceso, tu cine está en ese proceso también, y digo, bueno, todo a su tiempo, él va a su marcha, va a su ritmo, pero ahora sí que como el viejillo que ya soy, viendo al joven que eres tú, me dan ganas de decirte, no cargues, como a mí alguna vez alguien me dijo, ¿no? Me dices que estás cargando culpas que no son, ya suéltalo. Yo ni Sí, sabía como que a qué se referían o me hacía güey, ¿no? O sea, como que no lograba comprender. Y recuerdo que hace algunos años tuve una relación y pues me fueron infiel, ¿no? O sea, me pusieron el cuerno y lo primero que yo pensé en ese momento, porque además lo sorprendí, mi reacción inmediata fue, necesito un psicoanalista. O sea, esa fue mi reacción inmediata. No es necesito un psicólogo, me voy a ir a embriagar. No, 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 mi reacción fue, necesito un psicoanalista. O sea, mi inconsciente se activó. Yo no sé por qué. Total, que sí fui a un psicoanalista porque dije, a ver, o sea, esta infidelidad es consecuencia de algo que anda mal y algo debe andar mal en mí, porque hasta yo lo siento. Total que en terapia llegamos al punto en que mi papá nunca me abrazó. O sea, me amó mucho, pero no me abrazó. Y eso a mí me permeó también en una personalidad física igual que él, ¿no? De afecto físico no somos muy expresivos. Mi papá no era nada expresivo, yo tampoco lo soy. De hecho, la gente que me conoce sabe que me llega a abrazar y como que tiendo un poco a ser el hombre así, como no me abraces, ¿no? Pero no es porque me cague la gente, sino es porque no tengo esa educación del afecto físico masculino, vamos a decirle así. Y dije, ay, Dios mío, a ver, pues ya descubrí este punto, ¿no? Ahora cómo lo trabajo, ahora qué hago. Al principio recuerdo que sí le guardé mucho coraje a mi papá, ¿no? Porque en mis relaciones afectivas, ¿no? Ya con las novias, es como, a ver, me cuesta trabajo, o sea, no me estés obligando a que te abrace nada más en cuanto te veo, ¿no? No es tan sencillo. Y dije, a ver, vamos a trabajar, a trabajar. Y en esto de descubrir a las personas aún después de fallecidas, y ahora que me he sentado a recopilar y a leer y a revisar todas las piezas del rompecabezas de lo que fue la vida de mi viejo, pues digo, a ver, claro, o sea, él creció con una mamá que lo violentó a más no poder y que desde chico le arrebató cualquier posibilidad de afecto físico, ¿no? Le dijo que eso no estaba bien, lo amarraba a los árboles, lo ponía a caminar en brasas calientes, o sea, le jodió, digamos, que ese plano afectivo. Y pues el otro que hace que es endurecido, que le cuesta mucho, ¿no? A la única persona que pudo abrazar, besar, llamar físicamente fue a mi mamá, si no yo no estaría aquí, ¿no? Pero ahora sí que se liberó con mi mamá ya cuando mi papá tenía 40 años, o sea, también él tuvo que transitar un proceso para desprenderse, para soltar y para decir, estoy listo para que me apapaches, ¿no? Para que me tomes de la mano, para que me abraces. sí, Entonces, en estos redescubrimientos, lo de ahorita con lo que decías que uno no deja de conocer y lo que es la carga, o sea, esto que estamos cargando y regresando ahora sí a un techo sin cielo. ¿Por qué? ¿Por qué el personaje tiene sueño, Diego? ¿Por qué esta conexión o esta reacción más bien hacia lo que es esa caja de zapatos en el sentido de lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Como deja de cargar algo que te sí, puede pesar. sí. Eh, yo creo, a mí me parecía interesante la caja de zapatos ya como desde un punto de vista, pues, no sé, como de historia, en el sentido de cómo los objetos, quizá hasta qué grado un objeto contiene algo de la persona, ¿no? Como una esencia, una energía, algo. Sobre todo si son objetos
que traía consigo todo el tiempo, porque los objetos de la caja de zapatos son las cosas que me dieron los doctores así en el hospital, ¿no? Era lo que traían los bolsillos, es una moneda, un dulce, su cartera, traía una crucecita de esas que son para separar los azulejos, porque Ujú. estaba poniendo loseta, una crucecita de esas de plástico blancas. eh, Traía un ticket de las losetas que compró, ahí medio lleno de cemento. Entonces, yo veía estos objetos y veía la cartera gastada y todas estas cosas que tienen que ver con el trabajo. Y yo solamente pensaba en que mi jefe trabajó, ¿no? O sea, este día que falleció venía de jalar eh, y murió bueno, su infarto fue en medio del descanso, ¿no? O sea, pensaba en que él no descansó ese último día, ¿no? Y, y a dónde se fue ese cansancio, ¿no? Entonces, para propósitos de la película, me parecía interesante plantear que todo ese cansancio quedó atrapado en esa caja, ¿no? En esos objetos, en esa caja que como que clausuré y quedó atrapado. Entonces, en la película, cuando lo abro, como que sale algo, ¿no? De la caja que, que absorbo, eh, como si fuera una especie de pesar, una especie de cansancio. eh, que el personaje absorbe, ¿no? Como todo esto que el papá dejó atrapado en la caja, o el cansancio que nunca descansó, el pesar que tenía, o el peso de cargar con la responsabilidad económica de una familia, ¿no? Sobre los hombros, eh, cae en el hijo y, y el hijo es el encargado como de procesar todo esto, ¿no? Me parecía interesante eh, y como una manera, pues como analógica, como una especie de metáfora a lo que es el proceso del duelo, ¿no? Como que muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Como con culpas que, o con lo que dices, ¿no? Como herencias, ¿no? Como que en realidad si uno hace el proceso de averiguar por qué mi papá fue así conmigo, probablemente es que su abuelo también fue así, ¿no? Es como una cosa de crianzas que se van heredando. em, y, y eso, ¿no? Eso también la cuestión de, de que la película sea tan introspectiva, me recordó mucho lo que me dices de que de esta vez que llegaste a esa fiesta familiar y todos te dijeron, eres tu papá, eres tu papá, eres tu papá, ¿no? Entonces, en algún punto llegué a la conclusión de que si quería conocer a mi papá, tenía que empezar a conocerme a mí también, ¿no? En el Ujú. proceso de la película. Eh, Como que en realidad conocer sobre mi papá no era una cosa como de ver hacia afuera y buscar cosas, también tenía que ver con empezar a ver hacia adentro, ¿no? Eh, y, y es muy loco porque también mi papá y yo compartimos el mismo signo, somos Virgo los dos, él del 16 y yo el 17 de septiembre. eh, entonces hay muchas cosas que gente que conoció a mi papá me dice como que soy igual a él, ¿no? O que proceso las emociones igual que él. o- y eso a mí me parecía como muy loco, como que regresaba a esto que te digo a esta, a esta inquietud que tuve muchos años de que pues no conocía a mi papá, ¿no? Pero en realidad quizá la película también me enseñó que puedo seguir conociendo a mi papá, conociéndome a mí mismo, ¿no? Porque aunque solo lo haya tenido hasta la adolescencia, pues fue una persona muy formadora en mi vida, ¿no? Que me dijo, no te vayas por allá, vete por acá, que cuando me pasaba de lanza sí me ponía así mis buenas, ¿no? Eh, y que a final de cuentas, pues quien soy es gracias a él y gracias a mi mamá y gracias a un montón de gente que me estuvo ahí encarrilando y eso, ¿no? Como que me doy cuenta que estos procesos a final de cuentas son introspectivos, ¿no? Y la película tenía que ser así. Fíjate, y para quienes perdemos al padre siendo chavos, ¿no? A un padre que estuvo presente, que pues, nos amó y al cual amamos, con el paso del tiempo, yo no sé si a ti también te ha sucedido, cuando los ojos de otros, las opiniones de otros te identifican con relación al padre, algo se despierta en ti.
En mi caso, me ha gustado mucho que después de 20 años, ¿no? Hasta ahora hay cosas que se asoman que dicen que es genética, pero hay cosas que se asoman en mí que me dicen, es que eres tu papá. O sea, eso es de tu papá. O así era tu papá. Cosillas que tú dices, ay, ¿cómo va a ser posible? Pero es como una identificación, ¿no? Y una pertenencia nueva con mi papá, ¿no? Esa pertenencia y esa identificación que a lo mejor durante muchos años no tuve y que por eso a lo mejor probablemente no nos atrevamos a hurgar en nuestro duelo, a hurgar en nuestra herida. Y cuando te lo hacen saber, hay una motivación distinta, ¿no? Hay una especie hasta de orgullo, pero también hay una conexión, no que se escuche en el plano de romántico, pero sí hay una conexión de amor, ¿no? Del amor en este caso de un hijo hacia su padre y de la comprensión de lo que fue el amor de ese padre hacia su hijo, como ha sido mi caso. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a madrugar. Yo me levanto, yo ya a las 6:30 estoy despiertito por inercia, ¿no? Ya es natural. Y todo el mundo, es que eso era tu papá. O sea, ustedes ya por el reloj biológico de la línea paterna se levantan a esa hora, pero no le pasa a mi hermana, por ejemplo, me pasa a mí, ¿no? O hay ciertos moditos que tengo, por ejemplo, de hacer esto con el bigote, que mi papá no tenía bigote, él no le gustaba usar bigote. ¿Y yo qué traigo? Me ven así, pero te digo que hasta se quedan viendo como si hubieran visto un fantasma. Dices que así era tu papá, o así como estás moviendo la taza, así la movía tu papá. Y es como, ay, ¿cómo va a ser posible? Y lo mismo me gusta interpretarlo o verlo cuando ocurre con las películas, que te digo que esta idea de que nos hablan a través de ellas me llama mucho la atención, como fue en Un Techo Sin Cielo, que coincidió la fecha, ¿no? Ahora sí que coincidió la fecha, pero también cuando yo vi la película, absorbí algo para mí, Diego, que es el papá de Diego estaba tan de acuerdo en que se hiciera esta película que por algo la estamos viendo, ¿no? Como que el señor dijo, órale, hijo, suéltate, vete, vete, no te guardes nada y las que vengan, ¿no? O sea, yo voy a estar aquí contigo. Y cuando yo empecé también el proceso de la novela, que recolecté algunas piezas, etcétera, muchas cosas, lo que pudieron ser impedimentos o circunstancias adversas para que no continuara, fueron al revés, ¿no? O sea, es como aparecía una cosa, aparecía otra, y como que mi papá decía, dale, dale, o sea, tú sigue contando esa historia, tú dale, porque me gusta que ahora también lo hagas, pues por ti y que lo hagas por los dos, ¿no? Y lo mismo vi con Un Techo Sin Cielo. Yo no sé cómo fue para ti también durante el rodaje y después de ahora sí ya de exhibirla, que está teniendo su recorrido en festivales. ¿Cómo absorbes tú esta energía, si es que le podemos llamar así, al vínculo que tienes con tu papá? Ese vínculo que ya no lo estableces en la película, pero que además también lo estamos respirando por fuera. Tan lo estamos respirando que hay banda que sale conmovida. Yo creo que también tiene que ver con mucho de esto de reconocer y de abrazar cosas durante el proceso, como esto que dices de que en esta onda de que te empiecen a reconocer con tu papá, hay mucho amor en eso, ¿no? Como en esa onda de, órale, o sea que mi papá era así como yo, ¿no? Eh, hace poco una, un camarada me dijo así de broma que, porque la película inicia con un azul, ¿no? En los títulos, en vez Ujú. de que sea el fondo negro es fondo azul y luego en los créditos también es un fondo azul, ¿no? Y me dijo de broma como, ay, pusiste ese color azul por el Cruz Azul, ¿no? Eh, porque es hasta casi el mismo tono del equipo, ¿no? Y, y pues no, o sea, yo durante el proceso pues era porque el azul me parecía un color como melancólico, como que en psicología el color era lo que hablaba de la película, ¿no? Pero, no sé, me puse a pensar en cómo también, como mi historia con el equipo, y que en realidad también tiene que ver mucho con el duelo también, porque yo, antes de ir al Cruz Azul, como que yo no era de ningún equipo, ¿no? Como que me agradaban los Cholos, digo, cuando era niño, ¿no? Me agradaban los Cholos, me agradaban las Chivas. Y me acuerdo que hubo un montón de finales que vi con mi papá, ¿no? Porque él le iba al Cruz Azul. Y yo le hacía la broma, porque me acuerdo una del Santos, ¿no? Que yo le dije, ah, yo le voy a ir al Santos en esta final. Y fue una vez que, no me acuerdo qué años, pero que fue
dos finales consecutivas que perdió el Cruz Azul, ¿no? Eh, y, y me acuerdo que hasta este, salí como a jugar y metió gol el Cruz Azul y mi papá me decía de broma como, ay, quédate allá afuera porque tú eres el que trae la mala suerte, ¿no? Eh, entonces eso, como que después de que fallece, también mi relación con el fútbol, como que muchos años ya no dejé de seguir la liga, ¿no? Y, y eso. Pero sí, como desde hace unos 7 años para acá comencé a ver más de nuevo el fútbol y, y como que empecé a agarrarle cariño al Cruz Azul por eso. Eh, no sé, disfruté un montón cuando ganaron el título por fin y inevitablemente me llegó a pensar a mi papá, ¿no? Como ahora viéndome yo celebrando un título, ¿no? Como que en ese entonces yo hacía la broma de que le iba al otro equipo y ahora, unos años después, yo estoy celebrando el título que él no pudo celebrar nunca, ¿no? Que siempre se quedó hasta ahí. Eh, entonces, yo creo que sí hemos hablado como de lo duro que es todo este proceso, pero creo que también hay cosas muy, muy bonitas, ¿no? En el proceso, como, como reconocimientos que te ayudan mucho a crecer y cosas que tienen que ver con eso, con aceptar cosas y con seguir adelante y con un crecimiento, con el placer de gritar un gol y pensar en que tu papá a lo mejor está arriba también gritando el gol, no sé. Entonces, yo creo que ahora cuando me pregunten que si el color azul es por el Cruz Azul, yo creo que voy a decir que sí. Sí, fíjate, a mí me recuerdas que cuando mi papá fallece el 31 de mayo de 2005 y América jugó la final contra Tecos el 29 de mayo, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía ya mi boleto para ir a la final y él estaba ya en la cama del hospital, o sea, ya sabíamos que era cuestión de horas. Y toda la familia me dijo, vete al partido, o sea, tú vete al partido. Y me fui al partido y pues al América es campeón con aquel Piojo López, ¿no? Cuauhtémoc. Regreso al hospital y le digo a mi papá, ganó el América, ¿no? O sea, como que también fue, al paso del tiempo lo interpreté así de, se esperó a que yo llegara Ujú. para decirle que el América, que también era su equipo, Sí, había sido, había sido campeón, ¿no? Entonces, esas son cositas que uno también va construyendo como lo bonito que dices, ¿no? No todo es tan doloroso ni tan melodramático. Para ir cerrando, Diego, tú ya cobraste noción también de lo trascendente y lo importante que en este caso sea el cine, que también nos arroje historias que se atrevan a tocar la figura paterna de esta manera en que tú lo haces, como muy introspectiva, pero también muy honorable, que no sea tan drástica, ni tan exagerada, ni tan rimbombante, sino que sea así, porque a mi entender sí, y te digo, porque hay una generación actual que también, que también, también requiere de estas artes, de estas propuestas, que le den ese empujoncito para hacerle saber que no está solo, que no es la única persona que ha pasado por esta situación, y por el otro lado, para que también se anime a explorar lo que es la figura paterna. sí, totalmente. Creo que, no sé, a veces el cine, sobre todo el cine como más industrial, como que solemos pensar que es como más impersonal, ¿no? Pero yo creo que todo lo contrario, igual que las demás artes, el cine pues es un proceso completamente personal, ¿no? Incluso en las pelis industriales, los autores pues dejan mucho de sí desde el guión, ¿no? Eh, entonces, eso, ¿no? Como que es un camino que te puede ayudar mucho y creo que no hay nada más como en mi caso, que es como una especie de autorrepresentación, autoficción, como que no hay nada más como loco, misterioso y de encontrar muchos descubrimientos que verte a ti en pantalla, ¿no?
y verte a ti en pantalla y ver cómo te mueves y estar viendo imágenes de ti mismo con esta idea de que tú te pareces a tu papá, que tú eres Virgo igual que tu papá, eh, no sé, como una cosa de, y que resultó en una película, ¿no? Pero pudo haber quedado en un ejercicio que igual de la misma manera me hubiera ayudado a mí, ¿no? Eh, en este caso terminó siendo una película con forma, pero no sé, tomar la cámara, tomar el papel y el lápiz es un gran camino, ¿no? Para poder llevar todos estos procesos. Pues Diego, no me queda más que agradecerte el tiempo, el que te hayas también animado a conversar y a platicar conmigo, abriéndote de esta manera sobre lo que es la figura paterna, porque repito, no es algo sencillo, no es algo fácil, y por eso es que también te tengo que agradecer. Sí, no, muchas gracias a ti también por la confianza, por el espacio y por esta charla que, que me vino muy bien. Pues mira, algo que tú quieras agregar, Diego, tú sabes que este es tu programa y este es tu espacio. Sí, pues hacer la invitación para quienes vayan a ir al Festival de los Cabos, que va a ser del 10 al 14 de diciembre. Ahí se va a estar proyectando la película en la competencia mexicana. Entonces, pues si escucharon esto y tienen el interés de ver la película, por ahí va a estar. Y es la última función que está programada hasta ahorita. Entonces, esperemos el próximo año llegue a salas de Cineteca Nacional. Vamos a estar trabajando para eso, pero pues de momento es lo que sigue. Perfecto, pues Diego, muchas gracias por venir a Cinéfilos en Apuros una vez más. No, muchas gracias por la invitación. Y amigas, amigos, tengan en el radar a Diego Hernández, échenle ojo a su filmografía, Agua Caliente, El Mirador, Los Fundadores, anoten Un Techo Sin Cielo, porque me imagino que va a llegar a cines en 2026. Es uno de nuestros cineastas jóvenes más prolíficos en la actualidad. El cine de Tijuana alza la mano, nos muestra que es propositivo, que quiere tener su propia identidad, quiere tener sus propios códigos, y no por nada Diego está siendo reconocido en el plano nacional e internacional. También, si son ustedes cruzazulinos de hueso colorado, pues miren, junto al Temerario Mayor, a don Adolfo Ángel, bueno, a los dos, a Gustavo Ángel, a los dos que son cruzazulinos declarados y que deberían estar ahí con el equipo para levantarles el ánimo, porque así como lo hacen en redes sociales, lo podrían hacer en la cancha. También está el buen Diego Hernández, que acude a los festivales con su playera celeste para alentar al equipo en todo momento. Y yo, pues ya saben, hacerles la invitación para que nos sigan en las redes sociales como Cinéfilos en Apuros, para que se suscriban al canal de Spotify y encuentren episodios como este, para que vayan al canal de YouTube, se suscriban, ahí también encontrarán los podcasts, críticas y otras cosillas. Ya saben que aquí sus sugerencias y sus quejas son bienvenidas, porque la charla cinéfila la hacemos todos.